Bueno, queridos patitos, vamos a tratar el asunto de que al menos ha habido 50 muertos por el derrumbe de una mina de oro en Mali. Más allá del hecho de una mina de oro, en África se suele tener esa idea de los recursos y vamos a hacer una reflexión de fondo acerca de esto, de la minería de los recursos de África y del mundo. Sobre todo en este mundo de la Agenda 2030, el asunto de la situación del cambio climático. Es una situación cambiante en donde a veces la gente tiende a pensar con el criterio y con lo que conoce, con el escenario más próximo a su hogar, proyectándolo al resto del mundo, pensando que el resto del mundo funciona más o menos parecido. Y si uno tiene una circunstancia respecto a los servicios prácticos, ya sea la propia educación, sanidad, servicios sociales, infraestructuras, comunicaciones, transporte, servicios telefónicos, internet, todo lo que corresponde a unas cercanías, como por ejemplo, no sé si se oye o no, pero hay un servicio de recogida de basuras transitando en las cercanías, y eso también puede sentirse como que en el resto del mundo sucede exactamente igual, y eso es una proyección que suele ser errónea. Errónea porque evidentemente la situación de las estatalidades, de las instituciones, de las relaciones comunitarias, de la percepción y la proyección de lo que uno ha mamado de joven, ya sea en el ámbito religioso, en el ámbito laico, social, estatal, la educación pública, si uno ha ido a esas educaciones, pues evidentemente tiene distintos signos. La relación en el mundo judeocristiano ligado con el tema griego clásico en el ámbito de la antigua relación con el mundo que Alejandro Magno nos legó, que luego evidentemente tiene que ver con en el greco-latinismo clásico, que luego tiene que ver con el Imperio Romano, que tiene que ver con la Edad Media, que tiene que ver con el Renacimiento, que tiene que ver con esa explosión de Europa, impregnando Europa fuera de Europa, lo que en el ámbito de lo que mi amigo Alberto Pleguezuelos tiene como el tema de la geografía, como el tema de la geopolítica y luego la geoestrategia, pues evidentemente no es lo mismo un espacio impregnado durante muchos años de cultura occidental, cultura cristiana, cultura ibérica, por no decirlo de otra manera, como es América, respecto a un continente como es África, en donde la presencia europea en buena parte del continente depende de la Conferencia de Berlín de 1885-1886, hasta que, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países que pudieron tener una influencia decisiva al final de la Segunda Guerra Mundial, como es Estados Unidos, pero también la Unión Soviética, decidieron que era buena idea perder definitivamente la proyección europea sobre el resto del mundo, cosa que no solamente no se verificó en el año 45, pero se verificó, por ejemplo, en el año 56 con la crisis de Suez contra Francia y contra el Reino Unido, donde militarmente ganaron, pero políticamente fueron derrotados tanto por Washington como por el Kremlin, eso sí, con la amenaza de la bomba nuclear en apoyo de El Cairo, que había tomado por la fuerza el canal de Suez, que, bueno, había sido contratado a un francés, Ferdinand de Lesseps, a finales del siglo XIX. Ahí Verdi estrenó una ópera en la inauguración de aquel canal. Y luego entraron los británicos, el canal de Suez impregnó todo lo que quedaba de Egipto, pasó de Imperio Otomano el ámbito británico, todas esas historias que tienen su importancia y tienen su interés. Lo mismo que hablar de Joseph Conrad con El corazón de las tinieblas, la finca particular como era el Congo por parte del rey de Bélgica, Leopoldo, y ciertamente la idea luego de todos los crímenes que fueron cometidos cuando era finca y que llevaron a posiciones absolutamente
increíbles en un imperio como el británico, que se rasgó las vestiduras en Londres a través de Joseph Conrad, con estas declaraciones periodísticas acerca de lo que pasaba en el Congo, pero que, evidentemente, cuando uno mira el legado de víctimas de la Primera Guerra Mundial, tanto civiles como militares, uno debe de tener a un militar británico como el responsable de la mayor parte del genocidio persa, a la par que el Holodomor, porque el Holodomor tiende a ser más conocido por lo que está pasando en Ucrania. La muerte inducida por hambre en el ámbito persa, el año 1917, 1918, 1919, no desmerece la situación del Golfo de Bengala en 1942 por el señor Churchill, cosa que habitualmente se suele olvidar cuando se recuerda el apoyo de Suchandra Bose como el líder hindú que tiene sus estatuas, calles, avenidas en la India y que estuvo al lado de los japoneses y del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la realidad es más vidriosa de lo que uno pueda parecer y, por supuesto, se suelen atacar a las potencias, algo que se decía de los británicos y los franceses y de otras potencias europeas, pero resultaba curioso porque sí, es cierto que intentaban, con ese pensamiento cristiano de la culpa, tratar de vincularse con la redención a través de las buenas acciones en el ámbito de los países africanos, poniendo el ferrocarril para el acceso a las zonas industriales, mineras. Pero esto, por supuesto, es costoso, sobre todo cuando estás iniciando la actividad y evidentemente cuando el tren es una novedad, sobre todo en el siglo XIX, que era muy dificultoso a la hora de generar todo ese espacio de conexión, sobre todo cuando el máximo deseo para África de parte del Imperio Británico era ese tren entre Ciudad del Cabo y el Cairo. Pero con la diferencia, cuando uno va a los números, de que los británicos ponían más plata en Argentina que en todo el continente africano. Y los franceses ponían más plata en inversiones fuera del continente africano, en el esplendor de presencia de ambos países en África. Por lo tanto, se puede uno entender lo que hemos comentado en algún conversatorio con el señor Hill, que ha venido por aquí, o con otras circunstancias respecto al otro conversatorista, como es Víctor Vasulescu, respecto a la idea de que transmitir transformaciones resulta complejo y solamente un loco como China, cuando derribaba murallas con dinero, sí es absolutamente intencional, porque hay una idea de que cuando en el año 1900 se estaban celebrando los Juegos Olímpicos, se reunieron en cierta ciudad del centro de Estados Unidos ciertos periodistas que querían, dado que ya no tenían más Juegos Olímpicos, metieron una historia acerca de derribar la muralla china y eso incentivó las ánimas de los boxers. Esa historia está por ahí y por tanto estas cosas están ahí encima. Los chinos han intentado, con todo el dinero que tenían después de su despegue económico, después de los años 80 y sobre todo de los 90, tratar de hacer lo que, en otro orden de cosas, intentó el señor Chávez con el petrodólar que surgía de la industria petrolera venezolana después de la enorme subida de los hidrocarburos, cosa que evidentemente si lo hubiera invertido en su propia realidad social, habría convertido a Venezuela en un país absolutamente próspero, maravilloso, espectacular, una rediversificación de industrias, pero eso no es una realidad. 25 años después de la revolución bolivariana, tenemos un país, Venezuela, que sigue estando en el mismo punto, con la misma pobreza, con las mismas estructuras que tenía en 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez. El mal holandés, el mal de los recursos naturales. Es muy triste, pero hay que reconocerlo. Y evidentemente esto pasa factura cuando uno quiere desarrollar un país que quiere transmitirlo. Dar todo el dinero, a veces necesitas de contrapartidas, porque luego
haber dado un montón de dinero no significa que las generaciones que van a disfrutarlo, esas infraestructuras, esos elementos que has generosamente dotado, se vayan a acordar de que eso es gracias a ti. En modesta posición, hay un funicular en el Río de la Pina, en Santander, que no está financiado ni por el ayuntamiento, ni por la comunidad, ni por España, ni por la Unión Europea, sino está financiado por la EFTA, European Free Trade Association, que en el momento de la construcción estaba con la membresía de Noruega, Liechtenstein, Suiza e Islandia. Y por tanto, si una ciudad, un elemento tan importante como para la conexión entre General Ávila y la calle del Río de la Pila, en conexión con el centro de la ciudad, está financiado por un ente que nadie en Santander deberá conocer seguramente, pues por extrapolación, la lógica indica que cuando una carretera, una línea ferroviaria, una presa, o lo que sea, es financiada por China, pues la población local no tiene por qué saberlo. Sobre todo si ocurre como ocurrió en el caso de Ecuador, en el que hicieron una presa en una zona horrible, sin tener ninguna garantía, y que se iba a demoler solita por automorición para compensar una intervención en una reserva de la biosfera para intervenir en la extracción de hidrocarburos. Pero como lo hacía China era maravilloso, es estupendo. Y ciertamente todo esto viene a cuenta de que cuando uno se aproxima a los recursos naturales en África, debe tener la perspectiva de que no hay infraestructuras para aproximarse a la propia entidad de la mina. Y la propia mina es difícil, no solamente que haya allí, sino porque evidentemente no van a caer como en salmo del cielo las máquinas que necesitan para la extracción y el refino, porque esa es otra. Esa es otra bien interesante, porque un país puede especializarse en la explotación de mineral. Pero luego, ¿qué se hace con ese mineral? Es algo distinto. Como pasa con el petróleo puede ser más fino o más pesado. El más pesado puede servir para, tal vez, plásticos para ciertas industrias. El más fino, pues, puede servir para gasolina, ser refinado y servir, pues, eso, para gasóleos. ¿Eh? Y, evidentemente, para tener todos estos elementos, pues el fino, el más ligero, puede ser más grato a la hora de tener regalías. El más pesado, pues evidentemente es más difícil de lograrlo y después de lograrlo, pues necesitas otros productos, otros procesos para transmitirlo y habitualmente hay menor mercado para este producto. Por tanto, depende de tu subsuelo y lo que tú tengas ahí debajo, pues las potencialidades las tienes respecto a simplemente ser un país extractor o un país en donde haya valor añadido y por lo tanto vendas no solamente el producto en crudo, sino también transformado. Esto puede valer como reflexión para el resto de minerales o materias primas, como por ejemplo pasa en el tema del Congo, con el tema del litio, en donde podemos ver minas a cielo abierto, en donde la gente va con sus propias manos a sacar litio físicamente, porque están bastante cerca de la superficie, y bajan con sus carritos o con sus cubetas a el lugar donde se ponen los industriales para recolectar el mineral y luego poder llevárselo fuera en sus propios medios, como sea posible. Lo digo porque en el caso de, por ejemplo, el Congo, el antiguo Zaire, nos encontramos con la circunstancia de que salir por la zona del Atlántico es difícil y salir por la parte del Índico evidentemente indica una serie de apriorismos, como es el hecho de tratar de vender sobre todo a China, tal vez a partir de ahora a India,
resultaría curioso sacar minerales por la zona de Kenia, Tanzania, porque Somalia es algo más complicado, ¿no? Por tanto tiene que ser por esa zona, sobre todo más directa, ¿no? Pero tenemos ahí a Uganda, tenemos a Ruanda, tenemos conflictos abiertos todavía desde la guerra de 1997, una guerra panafricana que podríamos equiparar con la Primera Guerra Mundial a nivel europeo tranquilamente. Y por tanto, esta situación que está allí, vamos, desde que en el año 1962 estuvo un principado del sur de Zaire para independizarse. Dicen que con el apoyo de los británicos y de los belgas, pero no solo por eso, sino porque geográficamente estaba separado del conjunto de lo que era el país, que tuvo mucha importancia porque en la Segunda Guerra Mundial Bélgica, un país ocupado, con gobierno en Londres, pudo tirar de su colonia para financiar el gobierno belga en el exilio. Más allá del hecho de que la indefensión de Bélgica en la Primera Guerra Mundial y todo lo que sucedió, solamente con lo que sucedió en agosto del 14, sirve para entender por qué Agatha Christie crea a Hercule Poirot. Pero eso son historias de otra índole, más allá del asunto que nos ocupa y que hemos centrado la reflexión en torno a todo esto a propósito de que al menos 50 muertos por el derrumbe de una mina de oro en Mali. Y la noticia es la que sigue. Y es que está fechada en Madrid, 24 de enero, Europa Press cita que al menos 50 personas han muerto ese miércoles a causa de un derrumbe registrado en una mina artesanal de oro en la localidad de Kobadani, a unos 90 kilómetros de Bamako, la capital Mali. El incidente ha tenido lugar cuando una de esas galerías de la mina se ha derrumbado mientras decenas de trabajadores se encontraban en la zona. El Ministerio de Minas maliense ha indicado que ya se han puesto en marcha labores de búsqueda y rescate, si bien la cifra de fallecidos podría aumentar. Asimismo, las autoridades malienses han instado a la población de que reside cerca de los yacimientos a seguir las normas de seguridad y a trabajar única y estrictamente en las zonas establecidas para ello. La mina se encuentra en el círculo de Kangaba y, según han revelado varios testigos en la emisora Radio France International, RFI, no es la primera vez que se produce un derrumbe de este tipo en las inmediaciones. Y ahí, en lo que es el cuerpo de la noticia, nos vienen parte de lo que hemos comentado y podemos entender ese hecho sustancial de que la gente que tiene un entorno social, laboral muy complicado y conoce la existencia de estas realidades que pueden ser sustancias, aunque sea para un pequeño beneficio particular, para solventar una situación puntual o para simplemente un hecho profesional, aunque sea paralelo o no legal. Saben dónde están las vetas más ricas, siempre que no estén en explotación o estando en una explotación vidriosa, sobre todo con países como es Mali, Burkina Faso, Níger, por el propio Congo, países con estabilidad institucional débil, por decirlo diplomáticamente hablando, que no tienen unas estructuras sociopolíticas, jurídicas estructuradas, y por tanto no tienen un mercado laboral digno de tal nombre, no tienen un mercado económico, no tienen una sociedad con una red de prosperidad, y por tanto toda la gente que va un poco a la aventura. Parece muchísimo más a lo que pudiera ser una versión de Hacendado de las personas que iban en el siglo XIX, en la primera parte del siglo XIX, por América buscando tesoros, o los que fueron a la primera oleada de la llamada del oro de California en 1848, pues esos mineros que se jugaban la vida vienen a ser algo parecido a toda esta gente que a día de hoy, en 2024, se buscan la vida en estos lugares como es esta Mali, esta mina
Y, por lo tanto, todo el honor, todo el respeto, toda la memoria a estas personas que sufrieron la muerte en este derrumbe. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Jepe.